Público da poesía, lectores esporádicos, lectoras empedernidas, orgullosas fracasadas de San Valentín, infieis de todos os santos, desexosos de disfrazarvos coas máscaras veraces da poesía, fans do carnaval poético deste ciclo Poetas de Inversos, asiduos da primeira fila, tímidas das cadeiras de atrás, bibliotecarias entusiastas, profesores contentos de se poñer ao día, buscadores de plans alternativos para os luns de inverno, nostálxicas vencelladas á cultura vasca, seguidores do universo Rodríguez Fer, veciños e veciñas da Coruña e do Alén Coruña, amigos e amigas. Grazas por acompañarnos nunha nova cita deste ciclo Poetas de Inversos da Consellería de Cultura do Concello da Coruña. Hoxe contamos unha das autoras máis notables da poesía que se publica en lengua éuscara. Xunta un autor que chega de Lugo para traernos o seu alento libérrimo e vital. Trazos comuns entre eles dous son tamén a formación filolóxica, a vocación docente, o erotismo que insufla boa parte dos seus versos, as súas intervencións de ámbito internacional, estaren traducidos alrededor dunha decena de linguas, e tamén o premio da crítica española. El recibiuno en 1981, ela 20 anos despois. Claudio Rodríguez Fer naceu en Lugo, nun Lugo co que mantén unha das súas enigmáticas historias de amor. A outra mantena co atento estudo da literatura a través das obras de escritores galegos como Fole, Valente, Castelao, Dieste ou Carballo, non galegos pero si españois ou en castelán como Machado, Borges ou Neruda, e mesmo estranxeiros como Dostoievski ou Brassens. Diario e libertario, fondo e concienciado, gana de comer a vida e gana nosa a de degustar os versos de Claudio Rodríguez Fer. Luz Azul, un poema de Aloita Continúa que está dedicado ao amor de Luz Pozo Garza e Eduardo Moreira. O cabaleiro da Mutu na procura do graal de sulfato de cobre, o poeta do Xid na procura do códice de pedra de grano, o namorado da luz na procura do paraíso das esferas celestes, o viaxeiro do monte na procura do misterio do bosque da vida, o visitante do mar na procura do misterio do libro dos mortos, o apaixonado do amor na procura da amante e na procura da amada, o que refulxe na luz azul, porque o poeta só chega a selo cando deixa de escribir versos. Igual que a terra debería ser sempre para quen a traballa, así foi a luz para quen aprendeu. Así a luz é só para quen a merece. Así será a luz para quen a namorou. En segundo lugar, quero ler o poema Oraindik, que ten o título en éuscara e que, polo tanto, está dedicado nesta ocasión a Miren Agus Meave, porque pertence a unha serie de poemas titulada Emakume, que publiquei na miña mocidade no libro A Boca Violeta, como un poema que xa li noutra ocasión en homenaxe a Miren, e a ela me pareceu mal, pois repito a súa lectura. Oraindik. O destino quizáis tracexará no tempo unha historia de amor ocorrida en Lituania, ou unha guerra absurda que me leve lonxe, ou que me leve a morte sen coñecer Donosti. Quizáis perecerei en Transilvania de paso, ou nun Berlín equívoco arroupado de idiomas. Non sei se volverei a verte, nin siquera teño asegurada a tua lembranza no barro, mas sei que até é posible inundarla, aniñar no teu ventre varios séculos fértiles.
Non volver a vernos ou vivir xuntos sempre son tan só variantes de un azar, se acerto. Ti máis seis xuntámonos para sentir o intenso, e pase xa o que pase, cando embelleza en Lugo, ou morra en Bizancio, ou sobreviva en Praga, direi se me preguntas, con rotunda certeza, quero-te ainda, quero-te oraindic. Oraindic significa, efectivamente, ainda en euskera. Agora quisiera dedicar a segunda parte desta intervención á Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, porque, dende logo, están realizando, xunto a outras persoas comprometidas con esta memoria histórica e outras asociacións, un labor cívico e verdadeiramente poético o devolverlle a dignidade nas rúas e nas prazas da Coruña aqueles que nunca a perderon, pero a quen ya quixeron quitar. Por lo tanto, quero dedicar a eles estes poemas pertencentes ao libro Ámote Vermella, que está escrito en homenaxe ás vítimas do fascismo, moitas delas da Coruña. A Juana Capdevielle. En memoria de Juana Capdevielle, secuestrada tras ser fusilado o seu marido Francisco Pérez Carballo, gobernador republicano da Coruña, e asesinada e enterrada en Rábade o 18 de agosto de 1936, por certo, o mesmo día que asasinaron o poeta Federico García Lorca. Dispararon a cabeza de Mapoula, mas medraron libres as silveiras que nunca desfaleceron as ideas. Dispararon o corazón de Rosa, mas volveron voar as bolboretas e nunca feneceron os amores. Mataron a co presuizo sen xuizo, como a quen queima xestas florecidas, e por iso é patrimonio da xustiza. Chamábase Juana Capdevielle, como podía chamarse a vida mesma. Morreu como viviu, de amor e liberdade. En Rábade deixounos un carabel para reinventar o amar, un xirasol co que facer a paz e unha violeta para fabricar futuros máis muller. Miren a Gormeave que abriu os ollos por vez primeira en unha das vilas pesqueiras máis cativadoras da costa vasca, en Lequeitio, licenciada en Filoloxía Vasca e diplomada en Magisterio, abrazou a xiña, os libros e amounos por todas as partes. Aínda que hoxe está aquí por unha das facetas que máis nos gustan dela, a de poeta. Intimista e honesta, próxima e sensible, estamos desexando escoitar os versos de Mirenau Gormeave. Boas tardes, moitas grazas pela invitación de facer o camiño para mesturar nosas voces neste tema. A miña poesía non é case nada, pero dame a posibilidade de sentirme queridinha, e eso si é case todo. Titulado El canto del cisne. ¿Cuánto vale una mujer que poco sabe y nada exige? Las palmas de las manos miran hacia arriba y el cielo deja caer su baba clemente. A la menstruación, ese acrónimo del pasado, se le suma la tristeza de un hijo adolescente. Canta el cisne el canto más sentido en el atardecer de las hormonas. Bajo los tejados, las vidas que el amor molesta y nutre. Bodegones, sepia y verde, guerra y paz con flores. Todo es tan frágil, tan fácil, tan resumible, continente y contenido, las rarezas de cada naufragio. Bueno, pues voy a leer uno que es
El último poema que he escrito, que es un poco raro porque es completamente distinto de lo que he hecho hasta ahora, pero bueno, dicen que la vida es cambio y este poema me lo sugirió la contemplación de una exposición de bodegones flamencos, y a través de la descripción de este bodegón, que no es un bodegón real, sino un compendio de un bodegón con símbolos, pues bueno, comunes para todos, intento hacer un viaje interior desde la luz a las sombras, de creación a creación. Naturaleza muerta. La luz no emerge de una fuente concreta, de una esquina, de lo alto. La luz nace de las propias figuras del cuadro. Un mantel con un pequeño encaje da a la mesa apariencia de altar. Rimbaud dijo: hay un Dios que se ríe en los manteles de damasco de los altares, en los grandes cálices de oro, en el incienso, y se duerme acunado por hosanas. De un jarrón de cristal caen rosas sobre una bandeja llena de ostras. Los pétalos se mezclan con las ásperas conchas grises y la amarilla carne húmeda. Una pareja de gorriones copula sobre una rama repleta de bayas moradas. Un nido con huevos, un cestillo con setas, una red con un salmón, una sandía, uvas, granadas, peras, cerezas en el espejo, en su reflejo. Carnosidad, suavidad, sabor. El caracol se arrastra sobre la madera rosada de un laúd. La oruga masca la corola de un tulipán y la hormiga transporta una miga de pan. La mariposa se posa en el borde de una copa. De otra copa volcada fluye el vino. El vino tiñe el mantel. Una vela recién apagada humea. Fragilidad, brevedad, fugacidad. En los claroscuros de la pintura, mi ojo capta una atmósfera de bienestar. El conjunto parece un catálogo de placeres. Representa la preocupación por la comida. Representa riqueza y el estilo de vida de una clase social. Representa la generosidad de la naturaleza. Representa el control del ser humano sobre ella. También hay un reloj de bolsillo con una cinta de raso azul. Tic-tac, memento mori. Acuérdate de que eres mortal. Representa también la preocupación del artista por la condición humana. El conjunto, la solidez de los objetos domésticos, la belleza de las criaturas, la piel de las frutas, la nube de aromas que se intuye, exalta mi ojo. La perfección de esa copia de la realidad es una cara de la moneda. El conjunto, la quietud del ajuar y de los animales muertos, el afán de los insectos, la fruta que empieza a pasarse, la nube de aromas que se intuye, calma mi ojo. El inquietante subtexto emocional es la otra cara de la moneda. Chin-chin, juste pilier, el término medio de una obra de dos caras. La obra contiene un simbolismo moralizante. Refiere una doble visión del mundo. Placer y pérdida, abundancia y carencia. Luz y sombra interaccionan. Hay un libro, ciencia. Hay una partitura, arte. Hay una figurilla de yeso, coja, ocio. Es una naturaleza tranquila. Su serenidad es falsa. Es un bodegón necrópolis. Fórmula. Vanitas vanitatum omnia vanitas. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Aunque no haya cráneo, ni burbujas, ni papeles en desorden, alude a la magnitud de la vida y recuerda la certeza de la muerte. Hay un qué, un por qué, un para qué y un cómo. Hay un proceso.
El proceso une botánica, zoología, arquitectura y religión. ¿Está terminada la pintura? Color, textura, armonía, composición, perspectiva. ¿Está completo el ojo? Párpado, pestaña, esclerótica, iris, pupila. ¿Se concreta la idea? Alegoría, razón, sueño, emoción, reflexión. Balanza, gravitas, el peso suficiente para ser una obra de arte. Me palpo el pañuelo del cuello, tiene dibujos de pájaros y flores y los mismos tonos del cuadro. Me miro los zapatos, tienen una hebilla plateada, un brillo semejante al del cuadro. Me meto las manos en el abrigo, tiene bolsillos, cierta hondura, como el fondo del cuadro. El fondo es un sutil paisaje con columnas, un jardín idealizado. Lentes, trompe-l'œil, trampantojo, trampa para el ojo. ¿Qué hay fuera del cuadro? ¿Qué estación es? ¿Dónde? ¿En la calle? Guirnaldas como heliótropos con lágrimas blancas, Navidad. Dar un paso, luego otro, dar un paso, luego otro. Poner una letra, luego otra, poner una letra, luego otra. Caminando se llega a la playa. El paisaje cambia mi ojo. Montones de algas granas como erizos gigantes ahogados. Invierno. Creación que da lugar a una creación. La muerte, a lo más, es el gusano inocente de una hermosa fruta, dijo Yurcenar. La luz, un pincel. La sombra, su paleta. La palabra, mi ojo móvil. La sombra imanza las figuras del mundo. La sombra no permite acceder a todos los detalles. Extraordinario público coruñés que lee, escoita e soña. Gracias por facelo posible e boas noites.